Muy bien, muchas gracias. Primero expresar el honor que significa para mí estar compartiendo esta mesa con tan dilectos amigos y amigas. Y realmente es un gusto y un placer estar hoy todos juntos acá para hablar de este tema que sin duda tiene que ver con el fútbol y todo lo que tiene que ver con el deporte, con el fútbol y también con otras actividades deportivas, realmente nos apasiona. Cuando Gerardo Caetano me llamó por teléfono y me dijo vamos a hablar del fútbol como hecho generador de lenguaje, realmente quedé en offside, o por no decir offside. Entonces estuve a punto de tirarla al córner o tirarla al outgoal. Pero en definitiva dije, los partidos hay que jugarlos. Y entonces acá estamos acompañando a todos ustedes, tratando de expresar qué sentimos sobre todo esto. Bueno, me parece que es necesario detenernos, aunque sea muy brevemente, en los comienzos del fútbol, cómo llegó al Uruguay y de qué manera importa a los uruguayos el fútbol. Hay muchos antecedentes del fútbol, incluso algunos hasta 2500 y 3000 años antes de Cristo, con actividades que tenían que ver con algo parecido a una pelota. No era fútbol, pero se deben tomar como antecedentes. Más acá en el tiempo, quienes nos dieron el concepto de deporte, que fueron los griegos, a través de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, que se realizaron durante casi 12 siglos. Hay que reflexionar lo que significan 12 siglos. Bueno, los griegos cada 4 años realizaban sus Juegos Olímpicos y dieron el concepto de deporte. También los griegos practicaron un juego que se llamaba episquiros, que era parecido al fútbol, tomado después por los romanos cuando militarmente dominaron y extendieron su imperio también a Grecia, pero que nunca dominaron culturalmente a los griegos, y entonces tomaron ese juego del episquiros, le llamaron aspartum y lo hicieron un poco más violento. Con el tiempo siguió y el fútbol fue entrando ya en una etapa oscura porque fue desapareciendo. Es el deporte en sí, en la época de la Edad Media, una época oscura. Hubo que esperar al Renacimiento para hombres como Rousseau realmente enfrentaran esto y hablaran de la necesidad de incluir el deporte junto a la educación. Y allí es donde aparecen algunos colegios en Estados Unidos, en Inglaterra, y esos colegios meten una actividad deportiva junto a las tareas de la educación. Y todo esto es visto por Pierre de Coubertin, que con el tiempo da inicio a 3 cosas importantísimas. La creación del Comité Olímpico Internacional en 1894, nacido nada menos que en la Sorbona de París. En 1896, la restauración de los Juegos Olímpicos y la creación posteriormente de una corriente filosófica, que es el olimpismo, que es un factor de educación a través del deporte. Y el deporte fue avanzando, y el fútbol en particular fue avanzando, y fue avanzando en los colegios ingleses, jugándose en los patios. Y esa palabra fútbol se fue de alguna manera transmitiendo a los demás. Hasta que, como cada colegio tenía sus reglas particulares, un día se juntaron en la Casa de la Masonería en Londres y en 1863 resolvieron crear las 13 reglas del fútbol. El fútbol al principio tuvo 13 reglas, hoy tiene 18, o como decía el padre de Silvia, en el fútbol uruguayo en lugar de 17 son 18, porque la última regla dice, en caso de duda, favorezca a Peñarol o Nacional. Y eso que aprendí de don Marcelino Pérez, como muchas otras cosas, bueno, de alguna manera tiene la aplicación de aquello que comenzó mucho antes en Inglaterra. Ese tronco del fútbol
nació el fútbol asociación, por un lado, que es el fútbol tal como lo conocemos, y por otro lado aparece el fútbol rugby, que con el tiempo logra sus reglas, y esa discusión de jugar con la mano o con el pie queda definitivamente saldada. Fue muy importante esa época en Inglaterra, porque venía de la Revolución Industrial, y Inglaterra era la dueña de los mares, y la época victoriana, que fue floreciente para los británicos, llevó a que la reina Victoria estuviera 63 años en el trono, y que motivara, impulsara que los barcos ingleses recorrieran el mundo y que los productos de esa revolución industrial llegaran al mundo. Y junto con los productos vino el deporte, y vino el fútbol en particular. Por eso el fútbol entró por los puertos, porque lo trajeron los barcos. Y en las bodegas, junto con los productos, venía el fútbol. Y jugaban los marineros, y los criollos comenzaron de alguna manera a imitar ese juego, primero de los ingleses locos y posteriormente de todos los que pretendieron jugarlo. Bueno, todo esto llevó a que el Uruguay comenzara a hacerse un país de fútbol. El primer partido de fútbol en el Uruguay se jugó en 1878 y el primero de clubes un par de años después, el Montevideo Cricket contra el Montevideo Rowing, dos equipos o dos clubes nacidos de los ingleses residentes. Lo cierto es que este nacimiento y esta difusión del fútbol, que es de los ingleses, pero que se hizo propia y se hizo uruguaya con el tiempo a través de los clubes, primero ingleses, también el Deutscher, un club de la colectividad alemana, y otros clubes hasta que en el año 1900 se funda la Asociación Uruguaya de Fútbol por 4 instituciones. Esas 4 instituciones llevan adelante la actividad. Vean ustedes, la AUF se fundó antes que la FIFA. La FIFA nació 4 años después, el 21 de mayo de 1904. Y ya había fútbol en el Uruguay. Y no solo había fútbol local, había fútbol internacional, porque se jugaban copas internacionales entre clubes, como la Copa Competencia, la Copa de Honor con los argentinos, con los de Buenos Aires y con los rosarinos. Y bueno, todo eso fue gestando en el Uruguay una actividad. Y los partidos de selecciones, con una selección uruguaya que vistió distintas camisetas, hasta que en 1910 aparece la celeste. Y acá me detengo, porque la celeste pasa a ser un símbolo de unión de todos los uruguayos, que nació en homenaje al viejo River Plate y que se convirtió realmente en algo creado por el fútbol, pero adoptado por el resto del deporte y que terminó dándole nombre a la selección uruguaya. ¿Cuántas veces en lugar de Uruguay se dice la celeste? Y eso es obra del fútbol. Y el fútbol fue tan importante que fue ganando popularidad, a tal punto que los tranvías a caballo de aquella época, se dieron cuenta de la importancia del fútbol y en el año 1901 sacaron una agenda con todos los partidos que se iban a jugar en el año, la hora de comienzo de cada uno y la cancha donde se jugaba y la línea de tranvía que pasaba por ahí. Era mejor que ahora, ¿sí? Sabían todo. 1901. Y allí, además, las empresas de tranvía le dieron los predios a los clubes para que jugaran precisamente por donde pasaba el tranvía. Esa fue la auténtica realidad. Bueno, todo eso hizo popular al fútbol. Y cuando las cosas se hacen populares, crean su lenguaje. Son parte de la cultura de un sector, de un lugar, de una ciudad, de un pueblo, de una nación. Y todo eso sirve también para marcar la identidad. Y yo creo que el fútbol fue clave y fundamental desde que comenzó la Copa América, con la gloria y los triunfos que se fueron consiguiendo, y que todo esto se aumentó posteriormente con las conquistas olímpicas y con el Campeonato del Mundo del 30, que sirvió el fútbol como poderoso imán de identidad para todos los uruguayos. Hay que darle al fútbol realmente el mérito que tiene en ese sentido,
de que los uruguayos se sintieran realmente uruguayos, por el fútbol y por otras cosas, pero el fútbol resultó muy, pero muy importante en ese sentido. Entonces se fue creando en el fútbol ese lenguaje que se fue trasladando al lenguaje popular, con los anglicismos, las adaptaciones de esas palabras inglesas llevadas a un castellano popular, los puestos, como bien marcaba Hugo Burel, tomados primero de los ingleses. Uno toma un diario del año 20, 30 y los jugadores son nombrados por su posición con el término inglés y se utilizan la ball en lugar de la pelota, y muchas cosas más, muchos términos, algunos que han quedado y otros que se han ido castellanizando. El nombre de la Asociación Uruguaya de Fútbol fue en inglés primero, y las primeras actas redactadas en inglés, hasta que llegó Nacional a la Asociación Uruguaya de Fútbol y como respuesta criolla pidió que las actas fueran en español. Y en el segundo y tercer año recién de la Asociación Uruguaya de Fútbol, las actas comenzaron a hacerse en español, pero en las reuniones se hablaba en inglés, en la mayoría de ellas. Bueno, pero hay entonces adaptaciones a los puestos, a las jugadas, a las expresiones, a los pensamientos que han quedado en la mente de cada uno de los uruguayos, a los hechos que han marcado cosas importantes para el Uruguay y que el fútbol lo ha transportado a ese lenguaje popular. Algunas palabras que vienen de afuera, de los extranjeros, pero otras que son propias, de los que aquí vivían y de los que aquí estaban cerca del fútbol. Y todas esas cosas populares, como los jugadores, los entrenadores, los dirigentes, los aficionados, los periodistas, la repetición de todas esas cosas fue haciendo que esas palabras se transformaran en parte del lenguaje que hoy tenemos. Esa aceptación colectiva a la utilización de esas palabras, esa integración que se fue dando poco a poco. Y entonces hay un montón de palabras que son tomadas de todo esto, que a vía de ejemplo merecen nombrarse algunas. Entre los anglicismos, outball, que se convirtió en oval, corner, field, cancha, bueno, y muchas cosas más que se fueron adaptando. Esas adaptaciones, el foul, que pasó a ser full, que hasta cambia el sentido y la significación de la palabra, los puestos, las jugadas, la jopeada, el caño. En la Argentina le dicen túnel, pero acá siempre se le dijo caño. Y hacer un caño, la pisada, en la Argentina le dicen la gambeta, el dribbling. Bueno, el mondonguillo, que nombraba Burel, y que muchos no saben lo que es. El mondonguillo es pegarle de taco a la pelota. Y se llama mondonguillo en el Uruguay porque apareció un jugador extranjero que tenía el pelo muy cortito y muy ondeado, que parecía un mondongo. Entonces uno de los que allí estaba dijo, el mondongo le pega siempre de esa manera a la pelota. Y le quedó un mondonguillo a esa jugada. El trolley o esa serie de maniobras, esas expresiones, como el tuyo, Héctor, que ya fue referida, el pase de Tito Borjas a Héctor Escarone para el gol olímpico del 28 que le dio a Uruguay la segunda medalla de oro en la historia. El gol olímpico que nace de los uruguayos en el partido de vuelta de los Juegos Olímpicos del 24 entre Uruguay y Argentina, que Argentina, como no fue, quería de alguna manera ganarle a los campeones olímpicos y se juegan dos partidos, uno en Montevideo que empatan 1-1 y otro en la Argentina que se suspende porque la gente se mete en la cancha y no se puede jugar el partido. Entonces, para que se jugara, tienen que hacer un alambrado en una semana y se juega una semana después. Y ese alambrado, como era para ver un partido donde jugaban los campeones olímpicos, hasta el día de hoy se llama alambrado olímpico, porque fue para ver a los campeones olímpicos.
Y el gol olímpico que se produce en ese partido, hasta el año 24, el gol de córner no valía si nadie la tocaba. Pero se cambió la regla y entonces pasó a ser válido la ejecución de un córner que directamente la pelota entrara en el arco. Dicen los uruguayos que le hicieron favor a Masali cuando salió a buscar la pelota. Pero lo cierto es que el balón, impulsado por Cesario Onsari, se metió definitivamente en el arco uruguayo. Y los argentinos ganaron por 2-1 ese partido y allí se creyeron campeones morales. Y apareció aquello de los campeones morales. Aquello de atacan los argentinos y gol uruguayo, que quedó tan marcado en la historia y hasta hoy se dice. Siempre los argentinos juegan más lindo, tienen más la pelota, atacan los argentinos, gol uruguayo. Pero la realidad de eso es otra. El partido estaba siendo relatado a través de telegramas. Entonces cada vez que traían un telegrama, Emilio Elena iba relatando el partido e inventando un poco las jugadas, y iba diciendo lo que pasaba. Y cuando estaba hablando de un ataque de Argentina contra el arco uruguayo, le traen el telegrama gol uruguayo. Entonces cortó el ataque de Argentina para poder relatar el gol de los celestes. Bueno, esas cosas han quedado en la historia y son aportes del fútbol. El maracanazo, un hecho del 50 que hoy es utilizado en el mundo como título de muchas publicaciones o a través de los periodistas para marcar algo que parece una hazaña o que parece imposible. Y el maracanazo es un término que viene del fútbol con la conquista uruguaya de 1950. La vuelta olímpica, que ya fue mencionada aquí y que allí tenemos una muestra. La palabra hincha surge del canchero de Nacional, que inflaba las pelotas, hinchaba. Entonces así se decía en la época. Y como gritaba mucho y alentaba permanentemente al equipo, se decía, ahí está el hincha. Y eso significó para nombrar a los simpatizantes, a los que gritan por el club, como hinchas de esa institución. También el amoña, esa es una expresión bien uruguaya, eludir a uno haciendo una moña, haciendo un quiebre, pisando la pelota. El toco y me voy, que lo trajo al Río de la Plata Pentrelli, un puntero argentino que jugó en Italia y que se acostumbró a jugar de otra manera y que en el fútbol europeo le enseñaron que nadie se podía quedar con la pelota en su poder porque se la sacaban. Entonces, toco y me voy. Y quedó en la historia y se dice en cualquier campito, toco y me voy. Bueno, la palabra bolso y manja, que hoy se utiliza para los hinchas de Peñarol y de Nacional, y que nacieron como cosas despectivas, y con el tiempo, y por no recordar la historia, hoy el hincha de Peñarol se dice manja, que quiere decir algo muy feo. Y al hincha de Nacional le dicen bolso, y los hinchas de Peñarol le pusieron bolso despectivamente porque tenían un bolsillo en su camiseta, que era una camisa, en realidad, en esos tiempos, la indumentaria de Nacional. Bueno, todas esas cosas son, de alguna u otra manera, expresiones que han quedado en la historia del fútbol y en la historia del lenguaje. Con impronta uruguaya podemos decir pisar, para elegir los jugadores para hacer un partido, un picado, vamos a armar un picado, el hincha, la jopeada, la peinada, el caño, emboquillada, rabona, pared, moña, campito, cachetada, cortada, pausa, chanfle, balazo, pisada, a la olla, garra, todas esas palabras que hoy forman parte del lenguaje de los uruguayos. También otras que quedaron como expresiones y que se repiten vulgarmente. A la carga Reformer, un equipo que en 1917 sus hinchas alentaban de esa manera, un equipo de camiseta blanca con diagonal verde, que desapareció rápidamente, pero que jugó en primera división. A la carga Reformer, hasta hoy se dice. Vayan pelando las chauchas,
creado nada menos que por Álvaro Gestido, integrante de Uruguay en la selección del 28 y en el 30. Álvaro Gestido, cuando iban a un partido del 28, fue componiendo ese tema, Vayan pelando las chauchas, que hasta hoy se cantan en muchas acciones del deporte uruguayo. El Uruguayos Campeones, de Odriozola, el hombre de Paso de los Toros, el isabelino, que creó esa canción inmortal, que con el tiempo hubo que cambiarla, porque fue creada en el año 26 y se estrenó en el carnaval del 27 por los Patos Cabreros, dirigidos por Pepino, y que marcaba el triunfo de Uruguay en Colombes y que los clarines de victoria más allá de los Andes volvieron a sonar por la Copa América del 26. Pero después fue reformada para el 30 y para consagraciones posteriores del fútbol uruguayo. Los goles no se hacen, los goles se hacen, no se merecen. Expresión que utilizaba muchas veces don Osvaldo Heber Lorenzo y que quedó también por otros comentaristas de la época y que hasta hoy se sigue usando. Las defensas superaron a los ataques, todavía se escucha. Colgados del travesaño, y el fútbol uruguayo se ha colgado muchas veces y le ha venido bien colgarse del travesaño porque de esa manera ganó infinidad de partidos que parecían imposibles. También, por ejemplo, poner la bañadera es más o menos lo mismo. Muchos relatores, hablaba de Heber Pinto, del megatónico remate de Pedro Virgilio Rocha. También esa pelota pedía red cuando pasaba muy cerca, o vuela como un carabel, para decir lo que hacía Mazurkiewicz, tirándose y deteniendo la pelota. El coloso de cemento, como se le dice al Estadio Centenario, el grosero de Kessman, por ejemplo, y algunos términos más, Rambouillet y todos esos, que los relatores fueron imponiendo. Romano con su limón y frutilla para referirse a la tarjeta amarilla o la tarjeta roja. Bueno, todo esto de alguna manera son simples ejemplos de una lista que puede ser larguísima y podríamos estar varios días hablando de cuántas palabras el fútbol ha aportado al lenguaje popular. El fútbol creó signos, creó palabras, pensamientos para comunicar acciones, hechos y sentimientos. La contribución plural y la pluralidad, la popularidad crearon una manera de expresión que marca una identidad del fútbol uruguayo y de los uruguayos. El fútbol ocupa un lugar importante en la sociedad y también en la cultura uruguaya, a pesar de que han sido muy pocos los grandes escritores que ha tenido el Uruguay que se han ocupado del fútbol, como Galeano y puntero izquierdo de Benedetti y poca cosa más, realmente. En las influencias externas, la sucesión de generaciones, las nuevas palabras que alimentan, marcan ese importante tributo. Lamentablemente también palabras de las barras bravas van quedando y se van incorporando a nuestro lenguaje. El fútbol fue, es y seguirá siendo un gran generador de lenguaje, de cultura y de identidad nacional. Como me propuso Caetano, había que entrar a la cancha y adentro de la cancha lo importante es competir. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Ya después de lo de Agustín me tengo que levantar e irme, pero bueno, acá estoy por el señor Gerardo Caetano, que yo tenía miedo de caer en lugares comunes, porque cuando uno habla del lenguaje del fútbol adaptado al lenguaje cotidiano, es obvio que iba a caer en lugares comunes. Ya los compañeros de acá del panel ya dijeron todas las frases que yo iba a decir. Es más, iba a empezar diciendo que cuando Caetano me llamó me agarró en Orsay, y ya lo dijo Chandi. A ver, primero que te quería aclarar, Gerardo, es que yo no soy la primera. Y siempre me gusta aclararlo y contarlo. Yo fui la primera en televisión, y eso hace que la gente te conozca mucho más. Pero 20 años antes de que yo empezara a trabajar en el 87, hubo mujeres
que trabajaron en periodismo deportivo. Isabel Pasador era una, yo no la conocí, ya había fallecido cuando yo empecé. Y Mirna Izquierdo era otra que tuve la suerte de conocer, porque una vez yo estaba invitada en un programa de radio y ella llamó al programa y contó que ella había sido periodista deportiva 20 años, en la década del 60, por ejemplo. Y yo después le hice una nota para el diario El País y me contó cosas, porque yo pensé, si para mí fue difícil, porque la gente decía, esta que sabe que vaya a lavar los platos, y eso que yo tenía el respaldo de ser la hija de mi papá, que yo creo que si estoy acá también esta noche es por el gran cariño que Gerardo le tenía a mi papá, que viajaba siempre con las selecciones juveniles uruguayas, cuando Caetano, antes de ser el historiador que es hoy, era un juvenil celeste. Y ella me contaba cosas increíbles. Ella, por ejemplo, el día que iba a ir a una práctica, llamaba a Ondino y le decía, Ondino, mire que voy esta tarde, ¿eh? Entonces Ondino llamaba a todos los jugadores y decía, hoy todos de pantalón largo que viene la señorita. O sea, una cosa completamente diferente a lo que yo había vivido. O sea, yo pensé que para ellas había sido más difícil, pero en realidad había sido más fácil. Bueno, como temía caer en todos estos lugares comunes, Gerardo me dijo que contara algunas cosas que yo le había contado a él, y es lo que voy a hacer, espero no aburrirlos. Yo tuve el privilegio de conocer a Carlos Solé y a Heber Pinto, que fueron dos hombres que marcaron la época en el relato del fútbol de Uruguay y que además impusieron una cantidad de frases, algunas de ellas ya las dijeron aquí. Yo era una niña chica todavía cuando iba siempre a los partidos con mi padre. Mi padre fue primero comentarista de Carlos Solé, después de Heber Pinto. Entonces yo me sentaba en la bancada de prensa vieja, ¿no?, la de antes, y veía a aquel hombre, que era Solé, transpirar, emocionarse, gritar, sacarse la remera, ponerse una toalla sobre los hombros. Parecía un actor, le daba una emoción. Yo no escuchaba lo que él decía, pero me impresionaba verlo, me quedó grabado eso. Él era un hombre que transmitía los partidos, porque bueno, después obviamente lo escuché muchas veces, que era capaz de transformarte un partido horrible en un gran partido, ¿no? Claro, por suerte no había televisión, o recién estaba empezando la televisión, entonces él podía hacerte creer que el partido era maravilloso, cosa que después muchos otros relatores también hicieron. Recuerdo una vez él fue a mi casa, nosotros vivíamos en Punta Gorda, en una esquina, y él fue a buscar a mi padre porque se iban a transmitir un partido en el exterior, iban para el aeropuerto y pasó a buscarlo, y entró a mi casa y se paró en la ventana y dijo, qué lindo paisaje para estar enfermo. Yo era una niña y me quedó grabado eso que dijo Solé. Quizás porque yo cuando faltaba al colegio porque estaba enferma, me acostaba en un sofá y jugaba a las cartas con mi abuela, también miraba ese paisaje y es un recuerdo de felicidad que tengo, pero me quedó grabado eso de Solé. Y Solé, que ahí se iba de viaje con mi padre y el relator comercial a alguna gesta de Copa Libertadores, de Peñarol o de Nacional, que eran exitosos en aquel momento en el mundo, era una persona muy exigente consigo misma y con la gente que trabajaba con él. Se ponía loco si no estaba todo lo técnico perfecto cuando era la hora del partido, y a veces no pasaba. Se ponía como un loco si llegaba la hora del partido y el técnico no le tenía todas las cosas prontas. Y yo hoy, tantos años después, recordando esas historias, me pongo en su lugar y lo entiendo, porque he ido a cubrir partidos de Copa Libertadores por el diario El País, tanto de Nacional como de Peñarol, y ahora en la época de la gran tecnología, a veces vas a un estadio donde se te cae el internet todo el tiempo, por ejemplo, y vos tenés que mandar el comentario y no te funciona el internet y no lo puedes pasar, y el estrés es impresionante, y la adrenalina es impresionante, y de acá te están mandando mensajes, manda el comentario, y vos no lo podés mandar. Y a veces me río cuando la gente dice, ay, qué suerte, viajás con Peñarol, viajás con Nacional, y en realidad uno no va a disfrutar, está todo el tiempo viendo lo que hacen los jugadores y además pasa todos esos momentos de estrés. Bueno, y después mi padre fue también comentarista de Heber Pinto, que era mi preferido porque cuando él salía de la cabina y mi padre entraba a hacer el comentario del entretiempo, él venía a la bancada y me compraba un pancho y una coca, siempre. Entonces en realidad yo lo prefería a él. Heber Pinto, que fue un innovador porque él se dio cuenta que para competirle a Solé tenía que hacer cosas diferentes, porque era imposible competir con Solé. Una cosa que omití decir de Solé, estaba aquel dicho que era, lo dijo Solé. O sea, lo que Solé decía era una verdad absoluta para los uruguayos, era terminante, nadie lo dudaba.
Y eso que él no era un comentarista, era el relator, pero igual él daba sus opiniones, era un hombre muy temperamental, daba sus opiniones, y si lo dijo Solé, nadie podía dudarlo. Como pasó también unos años después con la televisión. La gente decía, lo dijo la televisión. Y si lo dijo la televisión, era la verdad. Aunque los que hemos trabajado en televisión sabemos que no siempre es así. Pero bueno, vuelvo a Heber Pinto, que fue ese innovador, que él mismo se puso el relator que televisa con la palabra, en los momentos que ya había empezado la televisión. Entonces él relataba también, que era como que televisara con la palabra, que innovó mucho, ¿no? Porque él impuso lo del vestuarista y una cantidad de cosas que no se estilaban en el Uruguay y que siguen hasta hoy. Que dijo esa frase que ya dijiste, Hugo, voló como un carabel, que era para Ladislao Mazurkiewicz, aunque después también lo usaba para otros arqueros cuando se mandaban una gran atajada, o el remate megatónico de Rocha, o de Celio Taveira, que es el jugador de Nacional brasileño, que también tenía un fuerte remate. Y yo me acuerdo que yo no sabía lo que era megatónico, que tuve que buscar lo que era megatónico, porque megatónico, y era como una cosa nuclear, una cosa... Era el tiempo de los experimentos nucleares con bombas de X cantidad de megatones. Entonces, Heber Pinto era un individuo muy atento, muy rápido y muy inteligente para inventar esas muletillas que le adornaban el relato. Y por supuesto lo que tú acabas de decir, lo de los vestuarios, lo inventó él con el sordo Signorelli, claro, que iba a hacer el vestuario. Y son cosas que duran hasta hoy. Y Heber Pinto siempre decía una cosa que yo comparto hasta el día de hoy. Él siempre decía, el gran protagonista del fútbol es el jugador. Y yo, después de largas discusiones con Bardanca en la mesa de Estadio 1, porque él es fanático de los técnicos, y yo comprendo que los técnicos tienen mucha importancia, que son los estrategas del juego, pero para mí el importante, el protagonista es el jugador. El que decide adentro de la cancha, el que hace una jugada que de repente no estaba pensada y es el que gana el partido y no hizo lo que el técnico le mandó, es el jugador. Y por eso me gusta mucho lo que dijo Agustín de los jugadores hoy en día. Yo cuando empecé a trabajar en esto hace 30 años atrás me decían, ay, los jugadores, como que los jugadores fueran, no sé, nunca me lo pareció, siempre me pareció que los jugadores eran personas inteligentes como cualquiera. Recuerdo la primera vez que tuve que entrevistar a Juan Ramón Carrasco en una de sus tantas vueltas a Nacional. Me dijeron, Carrasco, no sabes lo que es, ojo, Carrasco. Y Carrasco fue todo lo contrario de lo que me habían advertido. Me dijo que le parecía bárbaro que hubiera una mujer trabajando en esto, que en otros países era muy común y que se puso a las órdenes. O sea, fue todo lo contrario de lo que me habían advertido. Pero es cierto que hoy los jugadores han tomado otro protagonismo, que se están preocupando de muchas cosas de las que de repente no se preocupaban antes. Y eso está muy bueno, y cada vez hay más jugadores que están en puestos o que quieren estar en puestos donde se toman las decisiones en el fútbol, donde se corta el bacalao. El caso del Chino Recoba, por ejemplo, que quiere ser presidente nacional, y para mí está bien, o sea, Canovio es el presidente de Progreso. Eso es amor a la institución, además, ¿no? Él la defendió, y bueno, y quiso seguir ahí. Y bueno, yo siempre he tratado de darle, quizás por todo eso, una mirada diferente a la relación con el jugador. Si bien uno en el diario hace lo que le mandan, si tengo que hacer un comentario, no voy a hablar de la vida personal del jugador, y en una crónica de una llegada de la selección tampoco. Pero cuando hago entrevistas siempre trato de mostrar esa otra cara del futbolista que muchas veces la gente no conoce. Porque yo creo que el hincha es muy injusto con el jugador, no le perdona si erró el penal, no le perdona si no marcó al delantero. Y el jugador es un trabajador como cualquier otro, que en definitiva se puede equivocar en su trabajo. O sea, cualquiera de nosotros nos pasa nuestro trabajo que nos equivocamos, rompemos la hoja, lo hacemos de vuelta y no pasa nada. El futbolista no pasa nada. Entonces siempre me gusta hablar de la familia, de cómo fue su niñez, de cómo se crió, de los problemas que tiene. Porque salvo algunos, los que llegaron al fútbol de élite, los que juegan en Europa o los que juegan en los grandes de acá, que de repente ganan cifras desproporcionadas para lo que es este medio, los demás son trabajadores como cualquier otro, que muchas veces no llegan a fin de mes. Entonces me gusta contar toda esa historia para que la gente, cuando juzga al futbolista, sepa de repente todo eso. Mis compañeros del diario me broman, dicen, ¿le hablaste de los niños? ¿Le sacaste la foto con el perro? Bueno, a mí me parece que a la gente le gusta también conocer eso otro que hay detrás del que entra a la cancha. Y me quedé pensando, hablando de las frases, y que no voy a repetirlas porque ya las dijeron todas. Hay canciones también de los clubes que
que también quedaron grabadas, ¿no? Para quedar bien con Caetano, la de Defensor dice, se viene la viola pronto en papelitos, cambiando la historia, haciéndole un taquito, ¿no? Y la de River dice, qué bomba que es River Plate, llevando la globa siempre cortita y al pie, aunque no había que llevarla siempre cortita y al pie. Y hay incluso situaciones del fútbol que también fueron utilizadas por la gente, más allá de las frases, de esas frases que quedaron para siempre. Yo recuerdo no hace mucho, un boliche puso un pizarrón en la puerta que decía, cervezas más frías que el corazón de Damiani. Yo no me acuerdo si era cuando echó a Gregorio por teléfono o cuando echó a Bengochea. O sea, era en una de esas dos instancias fue que anunciaban las cervezas más frías que el corazón de Damiani. Eso demuestra cómo también las situaciones del fútbol, no solo las frases, el lenguaje, también se han aplicado en la sociedad uruguaya. Muchas gracias. Muy bien.